Era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y todos hablan de la vida de los demás. Bueno, ya saben lo que dicen, pueblo chiquito, infierno grande. Todo comenzó con una boda. Había música, flores, mucha gente sonriendo fuera de la iglesia. Pero yo, que estaba ahí, entre las primeras personas, sabía algo que casi nadie sabía. Y esa noche, mientras todos brindaban, lo único que yo podía pensar era, ojalá me equivoque. Familia de retorno, les voy a contar lo que le pasó a mi madre. Mi madre vivía en un rancho a las afueras de un pueblo, uno que había sido de mi padre, que en paz descanse. Ella se quedó viuda desde muy joven, heredó tierras, animales, con una necesidad enorme de no estar sola. El problema es que mi madre desde muy joven se le morían los esposos. No hablo de uno, hablo de varios. El primero, mi padre, murió de una enfermedad del corazón, según el médico. El segundo murió en un accidente de caballo. El tercero amaneció muerto en la cama mientras dormía, sin alguna explicación clara. Y la gente, como es la gente, empezó a hablar. Yo, de niña, escuchaba esos comentarios en el mercado, en la iglesia, en la calle. Esa mujer entierra maridos, como quien enterrara semillas. Yo me hacía la que no escuchaba, porque era mi madre y una hija no cree esas cosas de su propia madre, o al menos no quiere creerlas. Pasaron los años. Mi madre ya no era joven, pero seguía siendo una mujer fuerte, dueña de buenas tierras, con animales, con una casa inmensa. Así que un día llegó al pueblo un muchacho de otro lado, buscando trabajo en el campo. Era joven, fuerte, de esos que llaman la atención cuando caminan por la plaza. Comenzó a trabajar en nuestro rancho y no pasó mucho tiempo antes de que mi madre y él comenzaran a mirarse distinto. Al principio no dije nada. Pensé, bueno, ella tiene derecho a ser feliz, aunque él fuera mucho más joven que ella. Pero por dentro, algo se me revolvía, porque conocía la historia de mi madre y sabía que la gente del pueblo ya estaba murmurando de nuevo. Se casaron unos meses después. La boda fue muy bonita. La verdad, mi madre se veía feliz como no la había visto en muchos años. Él también parecía contento. La trataba bien, la ayudaba con todo, por un tiempo, hasta que yo bajé la guardia. Pero eso no duró. Un par de meses después de la boda, mi madre me contó que su esposo
había empezado a comportarse raro. Ya no dormía bien, comía poco, se le veía nervioso todo el tiempo, sobre todo cuando ella le acercaba comida o algo de tomar. Yo no entendía lo que le pasaba, hasta que un día él mismo me buscó, medio pálido, y me preguntó, así de la nada, si era verdad lo que se decía en el pueblo sobre mi madre. Que a todos sus esposos se les moría de algo raro, que la gente pensaba que ella tenía algo que ver. Le dije que eran puros chismes. Pueblo pequeño, infierno grande, que no les hiciera caso. Pero se veía que alguien más, antes que yo, ya le había metido en la cabeza esa idea desde muy adentro. Y una vez que el miedo se te mete, ya no hay quien te lo saque con palabras. Empezó a mirar a mi madre distinto, a dudar de cada plato que ella le servía, a no querer quedarse solo con ella en la casa. Y eso a mí me hacía sentir muy mal. Con el tiempo, ese miedo se le fue comiendo por dentro. Adelgazó, dejó de dormir bien y un día simplemente no se levantó más. Dijeron que se le había detenido el corazón, un infarto, de la nada, en un hombre joven y fuerte, que hasta hace poco estaba totalmente perfecto de salud. Pero eso no fue lo peor. Lo peor lo supe después, cuando ya era tarde para hacer algo. Porque antes de morir, ese miedo lo había llevado a pensar que si de verdad su esposa mataba a sus maridos, él tenía que adelantarse. Y consiguió un veneno, uno de esos muy fuertes que usan en el campo para las plagas. Su plan, según entendí yo después, era ponérselo a mi madre en la comida antes de que ella se lo hiciera a él. Nunca llegó a hacerlo. El corazón se le detuvo antes, pero el veneno se quedó ahí en la casa, esperando. Unos días después de que él muriera, yo fui a visitar a mi madre, a hacerle compañía, porque se había quedado sola otra vez, y yo sabía que eso, para ella, siempre era muy duro. Cuando llegué, la encontré tirada en el piso de la cocina. Estaba viva, pero apenas respiraba. Mal, tenía la piel pálida y al lado, en la mesa, había un frasco pequeño, de esos de veneno para el campo, totalmente vacío. Al parecer, ella lo había confundido con otra cosa, quizás una medicina, quizás algo que él había dejado guardado sin avisarle. Nunca sabremos si fue un descuido de ella o si él, antes de morir, ya le había puesto algo en alguna comida que quedó guardada. Lo único seguro es que ese frasco, el mismo que él había comprado para ella, terminó siendo lo que casi la mata. Alcancé a pedir ayuda y logré que llegáramos al hospital a tiempo. Y mientras la llevaban, yo entre lágrimas y rabia no pude quedarme callada. Me acerqué a ella, todavía consciente, y le dije lo que llevaban meses guardándome.
Mamá, ¿por qué te casaste con alguien tan joven? Todos en el pueblo lo decían y tú no quisiste escuchar. Ese muchacho no se casó contigo por amor, se casó por lo que tú tenías. Y mira en lo que terminó todo esto. La madre no contestó. Ella no me contestó. Solo me miró con los ojos llenos de agua y creo que en ese momento entendió lo mismo que yo. Mi madre sobrevivió, gracias a Dios, pero quedó delicada de salud por mucho tiempo. Y algo en ella cambió para siempre. Nunca supimos con certeza qué había pasado realmente con sus esposos anteriores. Si fueron casualidades, una detrás de otra, o si de verdad había algo más oscuro, oculto. El pueblo siguió hablando, como siempre hablaba, pero lo único que yo sé, lo que viví con mis propios ojos, es lo que pasó con el último. Un hombre que se casó buscando una vida fácil, que el miedo y los chismes lo volvieron loco y que terminó guardando un veneno para usarlo primero. Y una madre que por no escuchar las señales casi termina pagando con su propia vida algo que ni siquiera había hecho. Familia del retorno, yo con esta historia no quiero decirles quién tenía la razón y quién no, ni si mi madre era culpable de algo o simplemente una mujer con mala suerte, a la que el pueblo nunca le perdonó nada. Lo que sí les puedo decir es que el miedo mal manejado empuja a la gente a hacer cosas que después no tienen vuelta atrás. Ese hombre pudo simplemente hablar, irse, pedir ayuda o alejarse si de verdad tenía tanto miedo. En cambio eligió el camino más oscuro y ese camino lo alcanzó. Así que si algún día sienten que la rabia, los celos o el miedo los están empujando a hacer algo que después no van a poder deshacer, deténganse, busquen ayuda, hablen con alguien, porque las consecuencias de un solo mal momento pueden durar toda una vida o quitarles la vida entera a todos. Que descansen y que sus propias elecciones no les cobren la factura demasiado tarde.